Quiero invitarte en estos momentos a que me acompañes a leer los que podáis en el libro de Génesis capítulo 37, versículo 5 en adelante. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo: «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Le respondieron sus hermanos: «¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros?». Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban hacia mí». Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?». Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es curioso que el padre, Jacob, reprende a José por el sueño, pero es curioso que Jacob meditaba en esto también. En el texto que hemos leído, para comenzar, podemos ver que desde muy joven el Señor ya le había revelado a José lo que él tenía preparado para su vida. Él llegaría a ser alguien con autoridad. Él llegaría a ser un gobernador. Aunque sus hermanos y sus padres no lo comprendían, en ese momento Dios estaba mostrando lo que él tenía para José en el futuro. Puedes ver que con el tiempo los sueños de José se hicieron realidad. Dios cumplió esos planes en su vida. Génesis capítulo 41, verso 37. Damos un salto. Pasamos ahora cuando José estaba con Faraón en Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: «¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?». Y dijo Faraón a José: «Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». Versículo 41. Dijo además Faraón a José: «He aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto». Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: «Doblad la rodilla», y lo puso sobre la tierra de Egipto. Si lees la historia completa de la vida de José, desde el capítulo 37 que hemos leído hace unos minutos hasta el capítulo 41, te vas a dar cuenta que desde su infancia, cuando el Señor le revela en sueños lo que haría en su futuro, hasta que se hicieron realidad cuando él tenía 30 años, cuando llegó a ser gobernador de todo Egipto, vemos cómo José tuvo que pasar un proceso en su vida. Y no fue un proceso fácil, fue un proceso duro. Incluso podíamos pensar fue un proceso injusto. En esos capítulos que nos narran la historia de José, tú te puedes dar cuenta que él sufrió la envidia, el rechazo de sus hermanos, a tal grado que lo venden como esclavo a los madianitas. Luego vemos que es esclavo en la casa de Potifar en Egipto. Fue acusado injustamente de haber tratado de violar a la esposa de su amo, y estando en la cárcel injustamente durante varios años, también fue olvidado por aquellos que prometieron ayudarle. Hasta que llegó el tiempo de Dios, hasta que el proceso se había cumplido. Y aquí surge la pregunta, una pregunta que seguramente tú y yo en algún momento nos hemos hecho. Yo me la he hecho. Una pregunta que a veces no comprendemos. No comprendemos la pregunta, por qué nos estamos haciendo esa pregunta, y no comprendemos la respuesta. Y eso nos llena de frustración. Si Dios conoce la ruta directa hacia donde nos quiere llevar, si Dios tiene un destino y un propósito para nuestra vida, ¿por qué nos lleva por caminos que nos hacen creer que andamos perdidos?
¿Por qué llega la prueba, llega la aflicción constantemente a mi vida? ¿Por qué no nos lleva directo por la vía rápida hasta donde Él nos quiere llevar? ¿Por qué tenemos que pasar por ese valle de sombra de muerte? La respuesta es que Dios obra en nuestra vida por medio de procesos, que aunque no los comprendamos, son necesarios, son importantes en nuestra vida. Si ves la historia de José, puedes comprender que antes de llegar a ser el gobernador de Egipto, el Señor le enseñó por medio de todo el proceso de su vida a depender solamente de Él, a vencer la tentación aunque sea fuerte, a confiar en Él sin dudar aunque no comprendiera lo que estaba enfrentando, a estar en el tiempo de Dios pacientemente, a perdonar. En nuestra vida los procesos son igualmente importantes como lo fueron en la vida de José. ¿Cuál es la importancia de los procesos de Dios en nuestra vida? Y justamente cuando hago esta pregunta, me viene a la mente el proceso de las pruebas, la tormenta. Hay 3 procesos en la tormenta. O hay 3 momentos importantes. Hay personas, hay hermanos en la fe que están a punto de empezar una prueba, que están a punto de entrar en una tormenta. Hay otros que están en medio de la tormenta. Y hay otros que están a punto de salir de la tormenta, de esa prueba. ¿Cuál es la importancia de esos procesos de Dios en nuestra vida? En esos procesos el Señor nos enseña lecciones espirituales muy importantes y nos permite conocer su voluntad. Isaías capítulo 48, verso 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. El Señor nos enseña provechosamente a nuestra vida, pero tenemos que saber que los mejores aprendizajes no solamente vienen estando sentados en una iglesia o a lo mejor en un seminario teológico o siendo un misionero a tiempo completo. Muchas veces esos aprendizajes vienen en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad. Es en esos momentos que el Señor nos enseña a confiar en Él, a depender de su gracia. Nos enseña a ser pacientes, a esperar su provisión, a esperar su respuesta. Es en esos tiempos en el que el Señor nos enseña el valor de la adoración. El Señor nos enseña el valor de la amistad. El Señor nos enseña el valor de la oración, el valor del ayuno, el valor de la alabanza. Pablo y Silas estaban en pruebas, ¿verdad? Estaban en aflicción, estaban en la cárcel. ¿Qué hacían? ¿Se quejaban? ¿Se lamentaban? No. Alababan y adoraban al Señor. Es en esos procesos que nos hacen aprender a depender de Él, que nos hacen a desarrollar nuestra comunión con Él, en los cuales el Señor nos permite comprender su voluntad. Señor, no lo entiendo. No entiendo por qué estoy pasando por este momento difícil. No entiendo por qué está llegando esta prueba a mi vida. No sé por qué estoy pasando por el valle de muerte. Es lo que decía el salmista David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando el salmista dice eso, no es que no le va a faltar la provisión, la va a tener siempre. Y más cuando depende de Dios. Pero tampoco le van a faltar las pruebas. Nada me faltará, no me faltarán pruebas, no me faltarán aflicciones. Es en esos momentos donde tú y yo aprendemos a depender de Dios, a comprender su voluntad. No entendemos por qué pasamos por esa situación, pero somos agradecidos. Como canta el grupo Misión en esa canción. Señor, no le entiendo, pero gracias. Hoy me he levantado de mal humor, hoy ha venido esta situación difícil a mi vida. No le entiendo, Señor, pero gracias. Gracias porque tú me das, juntamente con la prueba, la salida. En estos procesos el Señor nos pule, nos purifica. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Él se sienta como fundidor y nos purifica. ¿Cómo sabemos tú y yo cuando estamos completamente refinados? Cuando se puede ver la imagen reflejada. Esta también es una analogía, se hacen muchas historias con el oro.
Si hoy sientes el calor del fuego, el calor de esa prueba, de ese horno, recuerda que Dios tiene sus ojos puestos en ti. Y Él va a continuar observándote hasta que vea su imagen reflejada en ti. Quitará de ti todas las impurezas, porque eso se hacía con el oro. Se ponía en el horno y hasta que esas impurezas no salían, hasta que ese hombre no veía su imagen, no veía su rostro en el oro, no decía, mira, todavía le queda. Tenemos que reconocer que en nuestra vida hay algunas cosas que tienen que ser quitadas, que tienen que ser limpiadas. Si verdaderamente queremos que nuestra vida refleje al Señor, Dios tiene que meter mano. Tenemos que reconocer que nosotros solos no podemos limpiarnos. Y es por eso que el Señor nos hace pasar por procesos, en los cuales, como el platero pule y limpia la plata, así Él limpia y purifica nuestra vida. En los procesos de nuestra vida el Señor toca los corazones de otras personas para salvarlas. Juan capítulo 11, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. El rostro estaba envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Podemos comprender mucho mejor el propósito del Señor para hacer pasar a la familia de Lázaro, Marta y María, por este proceso de enfermedad y muerte de Lázaro. Por medio de estas circunstancias, hay muchos hermanos que creen en Jesús, pero hay otros que se hacen incrédulos también. Señor, te he hecho la oración. Señor, he clamado días y días y no has sanado a esta persona, no has sanado a este familiar. ¿Y qué hacen? Se vuelven incrédulos. Como el Señor no responde esa oración, se hacen incrédulos. Por medio de ese proceso que el Señor permitió en esa familia, muchas personas creyeron en Jesús y fueron salvas. De esa misma forma, el Señor obra en los procesos de nuestra vida. Y quizás no nos damos cuenta, pero nuestro Dios está tocando los corazones de otras personas, de nuestra familia, de nuestros amigos, para que crean en Él y para que sean salvos. No entendemos los procesos de Dios, pero con el proceso que a lo mejor tú estás viviendo, Dios está tocando el corazón de otra persona. Con tu testimonio, por el momento que has pasado, de dificultad, de aflicción, una persona puede tener un encuentro personal con Jesús. Y estas personas que acompañaban a Marta y a María en la muerte de Lázaro, vieron el milagro y creyeron en Jesús. En los procesos duros, aunque tú no lo entiendas, el Señor puede transformar otras vidas. Procesos. Todos pasamos por procesos, ¿verdad? La importancia de los procesos. No los entendemos, pero el Señor siempre los lleva bien.